Damos un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Sabes, iglesia, creo que ese aplauso debe de ser dado con todas las fuerzas que puedas tener. Ahora mismo, alrededor del mundo, hay muchas iglesias, hay muchos pastores, hay muchas personas que están alabando el nombre de Jesucristo como una gran familia, como un pueblo redimido. Así que hoy nos ponemos de acuerdo y decimos: Señor, sea tu nombre bendito una vez más en esta tierra. Levanta, iglesia, tus manos al cielo y adórale. Y si puedes ver en el Espíritu que hay un gran pueblo ahora mismo que está glorificando a Jesucristo, el único que merece toda honra y toda exaltación. Así que con tus propias palabras en este momento empieza a decirles: Señor, te doy gracias, porque estamos aquí en este lugar. Nos has traído, Señor, a esta iglesia para poder ponernos de acuerdo y juntos honrar y bendecir tu nombre una vez más. Gracias por este día, Padre. Gracias por levantarnos, Señor, en esta ocasión y traernos a contemplar la hermosura de tu santidad. Gracias, Señor, porque a través de la música, a través de los cánticos podemos exaltarte. Padre, gracias porque también a través de tu santa palabra podemos adorarte. Gracias, Señor, porque a través de lo que llevamos a cabo en la iglesia, Señor, tu nombre es conocido, tu evangelio es predicado y muchos vienen al conocimiento de la verdad. Hoy te damos a ti todo el honor, Señor, y te damos toda la gloria. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén, amén, así sea. Bendito sea el Señor, aleluya. Wow, qué bueno es el Señor, amén. Voy a pedir entonces que tomes tu asiento, que tomes tu lugar. A los chicos que tomen sus asientos también. Y vamos a ocuparnos en esta ocasión sobre la palabra del Señor. Pero antes también quisiera darles la bienvenida a todas y a todos aquellos que a través del internet están conectados a este servicio, que también en sus hogares tienen a disposición el poder estar de acuerdo aquí con nosotros y celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que para ustedes también, hermanos, ahí en internet, en la línea, que Dios les bendiga, y desde aquí les enviamos un abrazo, les damos un aplauso también a los que están allá, amén, porque ellos no pueden venir quizás, pero la palabra del Señor sí que puede llegar a sus corazones y sí puede alcanzarlos. Así que sean bendecidos. También tengo hoy a dos personas que nos honran aquí en este lugar, que han venido a esta iglesia. Su nombre es Roy Maradiaga y me gustaría que se pudiera poner en pie. Aquí está Roy, va a ver si nos quedamos un momento de pie. También tenemos a Delia Solís, que también está por acá con nosotros. No sé dónde está Delia, aquí también. Bueno, iglesia, conózcanlos, miren, Delia y Roy están por acá. Amén, y qué bueno que están visitándonos, qué bueno, y esperamos en el Señor que su tiempo, el momento que estarán acá, pues sea estupendo, ¿no? Que lo disfruten en la presencia del Señor y sobre todo que la palabra bendiga grandemente sus vidas. Así que bienvenidos, pueden tomar sus asientos. Y a toda la iglesia en general, hermanos, estamos muy contentos de estar aquí juntos, ¿sí? Y mire, cada vez que tenemos este privilegio, creo que tenemos que valorarlo, porque Dios es bueno y Dios quiere que estemos juntos. El Señor quiere que estemos aquí en su casa, el Señor quiere que compartamos juntos y que podamos seguir adelante caminando en esta buena batalla, así como es la batalla de la fe. Así que vamos entonces hoy a predicar sobre lo que la Biblia menciona en Isaías capítulo 52, versículo 13. Así que si tienes tu Biblia, voy a pedir que la busca esta cita bíblica, y si lo tenemos por acá, pues lo leemos.
Dice la palabra, yo leo la traducción en lenguaje actual, escuche con atención, versículo 13 del capítulo 52 de Isaías, dice: mi fiel servidor triunfará, Dios dijo. Se le pondrá en un alto trono y recibirá los honores que merece. ¿Cuántos se alegran por esta afirmación? Amén. Mira qué tremendo lo que el Señor está diciendo, lo que el Padre está diciendo. Mi fiel servidor triunfará y se le pondrá en alto, se pondrá en un alto trono y recibirá los honores que merece. Bendito sea el Señor. ¿Sabes? Me encanta saber que vivimos para celebrar lo que Jesucristo es y lo que Jesucristo representa en nuestras vidas. Así que en mente vamos a tener hoy y vamos a hablar hoy acerca del siervo y su servicio. El siervo y su servicio. Y mira que es interesante que cuando el Señor está hablando acerca del siervo y acerca de su servicio, es muy importante que nosotros aprendamos de todo lo que Dios habla acerca de su Hijo. ¿Por qué? Porque en Isaías está diciendo: he aquí mi siervo. Y esta frase, esta expresión, he aquí, básicamente lo que hace es un llamado de atención. Lo que hace es enfocarnos a nosotros mismos. Lo que hace es centrar nuestra atención. Y es interesante porque en la Escritura esta expresión es una expresión importante que básicamente merece un cuidado y una atención muy, pero muy cerca de parte nuestra. Por tal razón, aquí podemos nosotros valorar que Dios el Padre no se está avergonzando de centrar la atención en su Hijo. Dios el Padre está diciendo: aquí está mi Hijo, yo no me avergüenzo de Él. Él está diciendo: a Él se le pondrá en un trono y se le dará el reconocimiento que merece. Y por esa razón es que nosotros celebramos a un Cristo victorioso en nuestras vidas. ¿Cuántos se alegran por ello? Aleluya. He aquí mi siervo, dice el Señor. Tú y yo tenemos que estar muy, pero muy agradecidos con nuestro Dios por lo que el Señor ha hecho. Sabes que en la Biblia hay una expresión que hablaba al principio con algunos hermanos, y es que hay una expresión parecida, pero no igual a la que acabamos de afirmar. Hay una expresión en la cual el Señor dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Algunos la han leído? ¿Sí? Y es interesante porque es muy diferente. He aquí mi siervo a no has considerado a mi siervo Job. Cuando el Señor hace esta afirmación, realmente lo que hace es llamar la atención de Satanás para que venga sobre la vida de Job, para que actúes sobre la vida de Job. Y es relevante esta expresión. ¿Por qué? Porque Dios estaba satisfecho en ese momento cuando llama la atención de Satanás sobre su siervo Job. Estaba satisfecho porque sabía que Job era un hombre que realmente no lo iba a dejar burlado, que realmente Job iba a ser un hombre que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, iba a salir adelante. Iba a poner el nombre del Señor muy en alto. Pero ¿sabes qué interesante es lo que podemos ver aquí nosotros? Que aunque Job era un hombre intachable, un hombre honorable, un hombre respetuoso, un hombre que cuidaba a su familia, un hombre que espiritualmente también ofrecía sacrificios por sus hijos, Job no dejaba de ser un hombre que tenía imperfecciones, que tenía problemas, que cometía pecados. Y realmente cuando el Señor permite que el fuego de la prueba pase por la vida de Job, lo que está diciendo: Job, eres un hombre importante, pero necesito que la prueba, cuando pases por el fuego, esa prueba te ayude a ti a que seas un mejor siervo.
¿Sabes por qué menciono esto? Porque creo que todos en algún momento de nuestra vida pasamos por situaciones difíciles, pasamos por pruebas, pasamos por adversidades, pasamos con momentos que no podemos quizás avanzar en lo espiritual, no podemos salir adelante en los planes o los proyectos que queremos llevar a cabo. Pareciera como que hay barreras, como que hay obstáculos, como que las cosas son imposibles. Y el Señor, cuando permite que Job pase por el fuego, por esa situación difícil, lo que está queriendo hacer el Señor es hacer de Job un mejor hombre. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que Job era un hombre íntegro, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que se creía muy autosuficiente. Porque Dios, cuando llama a Satanás para que toque la vida de Job, lo que quiere el Señor es que Job sea completo. Porque él era un hombre que espiritualmente cumplía con los requisitos que tenían que hacer en aquel momento para expiar pecados. Las obras que hacía eran admiradas por el pueblo. Era un hombre respetable en la sociedad en la que vivía. Pero eso era delante de los ojos de los hombres. Pero delante de los ojos de Dios, Él sabe lo que verdaderamente hay en lo más profundo de nuestro ser. Entonces el Señor lo que hace es que dice: Job, necesito que tu justificación, necesito que como te valoras espiritualmente, necesito esa autosuficiencia con la cual te mueves, necesito que eso caiga. ¿Y sabes cómo cayó todo eso? Por medio de la prueba, por medio de pasar en el fuego, por medio de salir adelante en medio de la tormenta. La fe le ayudó a él para superar un obstáculo que era muy, pero muy tremendo en su corazón y en su vida. Ahora tú dirás: ¿por qué estoy hablando de Job? Porque lo quiero dejar de ejemplo, porque el Señor dice: no has considerado a mi siervo Job. Pero cuando habla de su siervo, cuando habla de Jesucristo, está diciendo: he aquí mi hijo, he aquí mi primogénito. Y hay una gran diferencia de lo que estamos hablando de Job a lo que hablamos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando pasa por el fuego, no es para que Él mismo crezca espiritualmente, sino más bien para que la gloria sean dadas al Señor, al Dios Todopoderoso. Porque Jesús era sin mancha, era sin pecado, era el conquistador de todo lo que la muerte quería hacer sobre nuestras vidas. Por eso el Señor orgullosamente dice: he aquí, delante del universo está diciendo: he aquí mi hijo, mi primogénito. Bendito sea el Señor, porque en Él nunca nadie ha encontrado tacha. En Él nunca nadie ha encontrado ningún tipo de imperfección en su carácter, sino más bien lo que encontramos en Jesús es todo lo contrario. Encontramos lo bueno de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, la provisión de Dios. Pero aún así tuvo que pasar por el fuego. Hoy yo quisiera que valoráramos algunos aspectos importantes sobre el Señor Jesucristo, acerca de lo que Dios, cuando está diciendo he aquí, qué era lo que quería transmitir, qué mensaje el que quería transmitir. Primero de ellos, el mensaje que el Señor quiere transmitir lo encontramos en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice la palabra: alégrate, bella ciudad de Jerusalén, ya tu rey viene a ti, montado sobre un burrito, es humilde pero justo, y viene a darte victoria. Es interesante que cuando Dios está diciendo he aquí, lo que está diciendo: viene alguien sobre tu vida, alguien que te va a dar la victoria, alguien que en la palabra, en el Nuevo Testamento, en Mateo, se manifiesta de manera general como rey de reyes y señor de señores. El primer he aquí de Dios. El segundo lo podemos encontrar en Isaías 52, que es el que hemos leído, el versículo 13: mi fiel servidor triunfará y se le pondrá en un alto trono y recibirá los honores que merece. Lo que está diciendo aquí el Señor: he aquí, ahora no solamente el rey que va a dar la victoria, sino que está diciendo mi siervo, que básicamente todo lo que Jesucristo hace como siervo lo podemos ver en Marcos. En tercer lugar, he aquí, Zacarías capítulo 6, versículo 12 dice: darás este mensaje, así dice el Dios Todopoderoso: yo haré que de aquí salga un hombre para que reconstruya mi templo
y lo llamaré Renuevo. Él vestirá como rey y ocupará el trono para reinar. Compartirá el trono con un sacerdote, pero habrá paz entre ellos. El Señor lo que está diciendo, aquí viene un hombre que va a ser el Salvador. El Señor está diciendo, aquí viene un hombre que va a libertar al pueblo de sus pecados. Amados hermanos, querida iglesia, la persona de Jesucristo en cada uno de nosotros tiene que ser valorada como la misma Biblia lo está valorando. La persona de Jesucristo en nuestra experiencia personal como cristianos, siempre, diga conmigo, debe de estar en lo más alto. Siempre Jesús debe de estar reinando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Siempre diga conmigo, Jesucristo será lo más importante en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Sabes, muchas veces queremos hacer cosas materiales importantes en nuestra vida. Muchas veces queremos nuestros negocios, nuestras empresas o los bienes materiales que podamos tener o poseer, les queremos atribuir ese lugar de importancia. Hermanos, hermanas, iglesia, lo más importante en nuestras vidas debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Y sabes, quisiera decirles a los jóvenes, a los muchachos, que probablemente tienen una vida por delante, que probablemente tienen muchas preguntas, que probablemente están buscando prioridades, que probablemente están buscando caminos, que probablemente están buscando hacer cosas para que su vida tenga sentido, para que su vida valga la pena. Yo quiero decirles, jóvenes, muchachos, pongan a Jesucristo en primer lugar en sus corazones y entonces todo tendrá sentido. Amén. Probablemente algunos jóvenes no lo entenderán en este momento porque es normal, la juventud en su adolescencia tiene otras prioridades, pero que escuchen esta palabra, que la pongan por fundamento en sus vidas y luego van a decir qué razón tenía aquel pastor hace muchos años que yo escuché en Girona cuando me recomendó que pusiera mi confianza en Jesucristo. Amén. Así que, importante. Cuando estoy hablando el siervo y su servicio, vamos a hablar de que el siervo en este aspecto para cada uno de nosotros es algo hermoso que debemos de observar del Padre, porque en ningún momento el Señor se avergüenza de dirigir la atención hacia su Hijo. Más bien, la palabra lo que dice es que Él vino a este mundo no para que le sirvieran, sino más bien para servir a los demás. Sabes, un caballero, un rey, un príncipe, una princesa, un pastor, un líder, cualquiera que pueda estar en eminencia, muchas veces utiliza ese título para no servir a los demás, sino más bien para ser servido, para ser atendido, para ser cuidado, para ser visto como alguien tan importante. De hecho, en la palabra del Señor, cuando nos habla acerca de Jesucristo, se nos dice que Él, siendo Dios, no escatimó, sino que más bien Él decidió venir a este mundo y a humillarse para que usted y yo podamos estar en un lugar especial delante del Señor, para que nuestras vidas tengan el cumplimiento de los propósitos originales de nuestro Dios, como lo han sido el que estemos con Él en la eternidad. Amén. El deseo de Dios siempre ha sido que usted y yo estemos asegurados con Él. El deseo de Dios no es que uno se pierda, sino al contrario, que uno venga al conocimiento de Jesucristo. Y entonces Jesús, cuando viene, no viene como alguien importante para que le atiendan, para que le sirvan, sino que más bien Él vino a servir. Y sabes qué interesante, que antes de pasar por la pasión, antes de pasar por todo el sufrimiento que le esperaba, Él conscientemente de lo que significaba, Él conscientemente de saber de su deidad, de cómo Dios en Él mismo y cómo su gloria se manifestaba en Él, lo que hizo fue ceñirse de una toalla como un esclavo oriental. Y con esa toalla ceñida como esclavo común y corriente, viene Él y le lava los pies a sus discípulos. Y Él les está diciendo
si ustedes saben que yo, siendo el Señor y Maestro, estoy haciendo estas cosas, ¿por qué ustedes no las pueden hacer? ¿Sabes? Ejemplo nos ha dado el Señor Jesucristo. Él vino a ser siervo, a ser dignificado, para que siempre, por medio de su palabra, nosotros podamos honrarle en todo tiempo y en todo momento. Querida iglesia, ¿sabes que el gran servicio de nuestro Dios ha sido el de obrar la expiación de nuestros pecados? El gran trabajo llevado por nuestro Señor ha sido quitar el pecado de este mundo y darnos a nosotros vida eterna. La palabra de la cual estamos hablando en este momento, la palabra de siervo, es una palabra que en hebreo significa una persona que está disponible para otra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos servimos en este lugar? ¿Cuántos quieren servir en este lugar? ¿Cuántos quieren servir al Señor Jesucristo en sus vidas? Pues entonces, antes de poder pretender servir a otros, necesitamos entender lo que significa ser siervos. ¿Sí? Porque la definición significa una persona que está a disposición de otra para llevar a cabo la voluntad de aquella persona. ¿Puede decir conmigo amén? Para hacer la obra de aquella persona, para representar los intereses de aquella persona, para llevar a cabo la misión y los planes de aquella persona. Y usted va a decir, pastor, ¿por qué se detiene tanto en esto? Porque hoy en día el liderazgo, los siervos y las siervas del Señor, no representamos muchas veces, y me incluyo para generalizarlo, pero muchas veces no representamos los intereses de otra persona, sino que más bien nos movemos en nuestros propios intereses. Hermano, yo a usted lo miro con cara de pastor, le pueden decir a un hermano muy ungido, muy servicial en la iglesia. ¿Para qué le dice eso? Arruinan al hermano. Le metieron una semilla ahí y el Satanás utiliza esa palabra y dice, wow, es que yo ya no puedo estar arreglando las sillas porque a mí me dicen que tengo cara de pastor. Entonces yo ahora ya tengo que codearme con el pastor y a ver en qué momento me da chance y a ver en qué momento se va de vacaciones el pastor. Amén. Por eso estamos hablando del siervo fiel. Mira, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque tenemos que representar la voluntad que Dios nos ha dado a nosotros. Y de manera que pueda instruir esto a la iglesia y a nuestras vidas, entendamos algo. Si usted y yo estamos en este ministerio, diga conmigo, tenemos que representar y trabajar y servir para los intereses de este. No, todavía no estamos convencidos. Tenemos que representar los intereses de este servicio que Dios nos ha dado. Tenemos que trabajar en pro de lo que Dios nos está mostrando a través de este ministerio. Amén. Ya me dejaron solo. Vamos a llevar a cabo los proyectos de este ministerio. Y lamentablemente, si alguien no está de acuerdo con su servicio en este ministerio, no me gusta decir esta palabra, pero me pica la lengua. Tendrá que buscar el ministerio donde sí va a servir a ese ministerio. Porque de lo contrario, estará resistiendo la obra, estará resistiendo el deseo de Dios de estar puestos de acuerdo, de estar unidos, de estar unánimes, de trabajar en un mismo proyecto, en una misma visión. ¿Usted cree que Jesucristo, ya que estamos hablando de Él, vino a hacer su propia voluntad? Así es, hay que decirlo con propiedad. El Señor siempre decía, lo que escucho de mi Padre, lo que el Padre me dice, eso es lo que yo vengo a hacer aquí. En algún momento Jesucristo quiso, pero no lo dejó el Espíritu Santo. Señor, si es posible que pase de mí esto. No quiero enfrentarme a esta situación que voy a pasar. Pero al final, como el buen siervo fiel,
¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús en medio de la prueba? Por eso menciono que Jesús fue alguien diferente a Job. Probablemente Job era un siervo muy calificado, pero en ese momento a lo mejor Job hubiera tirado la toalla. A lo mejor hubiera dicho, sí, he sido eficiente hasta el 90%, pero este 10% me obliga a que abandone. Pero Jesús dice, yo vine aquí a hacer la voluntad de aquel que me envió. Y por eso hablamos de este siervo tan excelente como es nuestro Señor Jesucristo. Porque, mire, el Señor realmente se puso a entera disposición del Padre. Y realmente cuando hablamos de estar en entera disposición a la voluntad del que me envía, tenemos que valorar muchas cosas. ¿Por qué? Porque algunos individuos, algunas personas de las Escrituras o del oficio ministerial que llevamos a cabo, siempre tenemos que ponernos como siervos. Y voy a mencionar algunos porque la palabra del Señor nos dice en Salmo 134, versículo 1, yo lo leo rápidamente, dice, alaben a Dios todos ustedes que están, ¿a qué? A su servicio. Alábenlo también ustedes los que en su templo le cantan himnos por las noches. O sea, lo que está diciendo el Señor es que aquellos adoradores, y estoy hablando en términos musicalmente hablando, porque la adoración es todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana, pero en términos de alabanza, en términos de música, el Señor lo que está diciendo es, ustedes los adoradores son llamados siervos de Dios. Y esto es importante porque cuando un músico, cuando un ministro, cuando alguien que canta aquí en el altar, tiene que entender que lo que está haciendo es obedecer a Dios. No es que yo voy a cantar o voy a preparar música para que sepan que mi nombre es el más popular en las discográficas. No es para poder tener millones de seguidores en las redes sociales porque yo puedo cantar muy bien. No es para eso. El ministerio musical no tiene que darse su propia gloria ni su propia honra por muy bien que lo hagan. Los músicos cristianos hoy en día y los cantantes cristianos no tienen que atribuirse la gloria, ya se pueda llamar como se llame. Ya puede ser muy Gilson, muy Marcos Witt, Danilo Montero, quien sea. Siempre van a tener ellos el cuidado de decir, todo esto que yo estoy haciendo es para exaltar a mi Señor. Y entonces vamos a crecer saludablemente como iglesia, porque entendemos que todo lo que hacemos a la hora de cantar es para servirle al Señor en esa faceta tan importante como es el ministerio musical. Otros siervos que se mencionan en la palabra, Salmos capítulo 34, versículo 22 dice, Dios siempre salva a los suyos, los que confían en Él no sufrirán ningún castigo. Sabes que me llama a mí poderosamente la atención este aspecto porque aquel o aquella persona que confía en el Señor también se cataloga como siervo. Yo pensé que siervo eran los que estaban en la puerta. Yo pensé que los que sirven son los que están de maestros de escuela dominical. Yo pensé que solamente los predicadores, los maestros, los músicos son los siervos en la iglesia. Yo quiero decirte algo, di conmigo, yo también soy siervo del Señor, aunque no lo creas. Tú que estás ahí sentado, eres un siervo y eres una sierva del Señor. ¿Por qué? Porque tú debes de poner la fe en Dios y ejercitarla. Y esto es un servicio deleitoso y es un servicio importante. Amén. Poner la fe en Dios y ejercitarla. ¿Cuántos en este lugar necesitamos poner la fe en nuestro Dios y ejercitarla? Y yo creo que debe de ser tu práctica. Yo creo que debe de ser tu estilo de vida. Yo creo que caminamos como cristianos no solamente para ser parte de una membresía
de una iglesia, sino más bien que cada uno debe de poner esa fe, debe de ejercitar esa fe, cada uno debe de hablar la palabra de Dios, de creer en las promesas de Dios y seguir esperando en lo que Dios tiene y quiere hacer en sus propias vidas. Sabes, me llama a mí mucho la atención el hecho de que muchas veces caminamos por la vida como cristianos, solamente creyentes de una experiencia que vivimos hace mucho tiempo y que fue durante la conversión. Pareciera que en nuestro día a día no tenemos que ejercitar la fe, no tenemos que ejercitar nuestra confianza en Dios. Pareciera que la fe en Dios la vamos a poner de manera puntual, de manera eventual. Solo cuando las cosas están mal, entonces voy a sacar fe de donde sea. Y voy a pedirle a las iglesias. ¿Se ha fijado usted que siempre decimos, hermano, mire, a usted lo tengo en oración? Allá en Honduras hay 1000 personas que están orando por usted. Aquí en España hay otras 1000 personas que están orando por usted. Allá en la iglesia hay otro ejército que está orando por usted. Siempre decimos, lo tengo en oración, está cubierto en oración. Parece como que si hay un ejército detrás que es el que me va a librar a mí. Está bien que otros oren por uno, pero usted y yo estamos llamados a ejercitar la fe en Cristo Jesús. ¿Sí o no? En tus crisis, en tus problemas, ¿quién te ayuda? Solamente, por aquí escuché, solamente el Señor. Ya puede ser el mejor pastor, el mejor maestro, el mejor amigo, etcétera, etcétera, pero en tus problemas, en tu día a día, vas a tener que aprender a ejercitar la fe y caminar con Él. Porque solamente Dios es el único que ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. También el pueblo judío también ha sido llamado a ser siervo del Señor. Lamentablemente, el pueblo judío ha estado más bien bregando en momentos de obediencia, en momentos de desobediencia, pero aún en medio de todo esto, el pueblo hebreo es el siervo del Señor también. Los músicos, cada uno de nosotros, el pueblo hebreo y algunas personas que usted y yo conocemos muy bien en las escrituras también figuran como siervos y que son designadas de esta manera. Por ejemplo, David, el rey, el profeta Isaías. Y te voy a leer uno que a lo mejor tú dirías, ¿cómo es posible que este sea siervo de Dios? Nabucodonosor, Jeremías 25:9. Dice, voy a enviar contra ustedes al rey de Babilonia y a todos los pueblos del norte. Ese rey está a mi servicio, así que lo enviaré contra ustedes y contra sus vecinos. Voy a destruirlos por completo, voy a convertirlos en un montón de ruinas que solo causará terror y burla. Les juro que así será. Cuando Nabucodonosor lleva en cautiverio al pueblo hebreo, Nabucodonosor, aunque no lo vemos como un cristiano, como un creyente, como el rey David, como Moisés, como algunos famosos de las escrituras, también dice la palabra que fue un siervo del Señor. Porque al final toda la creación está a la disposición de nuestro Dios. Amén, sean buenos, sean malos, el mismo Satanás tiene que obedecer a la autoridad de nuestro Dios. Y mucha gente más en las escrituras han sido llamados como siervos, como amigos de Dios, personas cercanas. Ahora, iglesia, ¿por qué estoy hablando del siervo en este momento y su servicio? Porque el mejor ejemplo lo tenemos en Jesucristo y es ahí como nosotros debemos de crecer como iglesia. Por tal razón quiero hablarte de la calidad de ese servicio que puede ofrecer nuestro Dios para con nosotros. Uno de ellos en los cuales podemos hablar en este momento es un servicio de tipo filial, un servicio que es un servicio de un hijo. Y hay una gran diferencia en este aspecto porque una cosa es que alguien sea un siervo de uno y otra cosa es que ese alguien sea nuestro hijo, ¿sí o no? Si usted tiene empleados o son siervos, hay una gran diferencia a si esos siervos son sus hijos, ¿sí o no? Pero este servicio filial es realmente interesante porque
podemos ver nosotros y valorar que Jesucristo primero fue hijo y después fue siervo. Primero Él se manifestó y luego Él vino y actuó para redención de la humanidad. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que primeramente llegar a ser hijos de Dios y después llegar a ser siervos de Dios. Esto es relevante porque hay mucha gente que quiere servir al Señor, hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas en el reino de Dios, pero muchas veces no han entregado su vida a Jesucristo, no le han aceptado como su Señor y Salvador personal. Y realmente si alguien sirve al Señor de esta forma, entonces lo está haciendo quizás por emoción, lo está haciendo quizás por simpatía, está sirviendo quizás porque pues necesito estar ocupado haciendo algo el fin de semana. Pero quiero decirte algo, hermano y hermana, antes de pretender servir al Señor, primero hay que ser hijo y hay que aceptarle a Él y hay que reconocerlo en su propia vida, y como consecuencia entonces vamos a servir tremendamente al Señor. Otro de los aspectos interesantes, dale ese aplauso fuerte al Señor. Otro aspecto interesante en el servicio y la calidad del servicio que tenemos que hacer es el servicio obligatorio. Y hay una obligatoriedad, y esa obligatoriedad es el amor. Y es interesante que cuando servimos al Señor de manera obligatoria, tenemos que hacerlo por amor. El apóstol Pablo dice: el amor de Dios nos constriñe. Y ese amor de Dios que experimentó él fue lo que le impulsó para hacer abundantes labores en el evangelio. O sea, una persona no va a llegar a hacer tantas y tantas y tantas y tantas cosas y tantos planes y tantos proyectos en el Señor si no tiene amor, si no sirve por amor a Dios. Lo que te permitirá a ti y a mí el poder continuar sirviendo al Señor es ese amor que está en mi corazón por su obra. Por eso hablaba de que un siervo tiene que saber para quién trabaja, y tiene que saber a quién representa, y tiene que saber para quién se está sacrificando y para quién lo está dando todo. Porque si no, hermanos, nuestra vida, nuestra fe puesta en el Señor realmente quedará en un aspecto que quedará nada más a nivel personal, pero no vamos a poder servir a otros. El amor realmente fue la gran fuerza que impulsó a Jesucristo en todo momento. Tú que has leído los evangelios, tú que conoces de Jesucristo, tú has visto en las escrituras, por ejemplo, que Jesucristo dijo: es que voy a ser el más famoso, ¿no? O sea, las multitudes a él le seguían, ¿sí? Jesucristo, cuando anduvo sirviendo, no pensó en decir: bueno, ¿cuánto va a ser el sueldo que voy a tener? Como muchas veces hoy en día los pastores decimos: no, este otro año yo ya llevo tantos años, yo creo que merezco un aumento. ¿Qué les parece si me dan unos 5,000 mensuales? Sonríase si se puede. Hay una risa como ajá. Jesús no andaba en esas historias. Él, con lo que recogían, él se conformaba. Pablo decía: miren, señores, yo tengo mi trabajo más bien porque yo quiero bendecir a los demás. Este aspecto de la fuerza impulsora en la vida de Jesucristo básicamente fue porque él amaba al Padre, que fue capaz de andar predicando en la lluvia, en el sol, con hambre. Sí, muchos momentos Jesús tenía hambre, tenía sed, ¿y qué pasaba? Maldecía aquello que no producía fruto. Entonces, lo que impulsa a servir, diga conmigo, es el amor.
el servicio obligatorio basado en el amor. Fue porque amaba a la humanidad que vino también dispuesto a hacer el servicio de la cruz. Nadie que no tenga el amor de Dios en su propia vida va a ser capaz de hacer cosas extraordinarias en el reino de Dios. Nos encanta admirar a los misioneros, a los que se van allá a lo más profundo del Amazonas o lo más profundo del África. Nos encanta decir, wow, qué buenos siervos son. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que cada persona debe de aprender a experimentar en su propia vida. No voy a dar la noticia de lo que está pasando alrededor en el mundo cristiano, sino más bien voy a dar la noticia de lo que yo podría ser capaz de hacer si tengo amor de Dios en mi corazón. Hermanos, el amor debería de ser la gran fuerza dominante en nuestras propias vidas para servir al Señor de una manera fiel. Esto es relevante porque si no tenemos amor, no vamos a ser capaces de sobrellevar el peso y la responsabilidad que conlleva servir a los demás. Por esa razón es importantísimo que valoremos estos aspectos en nuestra propia vida. Por esa razón es importante que entendamos que el servicio no solamente debe de ser basado con amor, sino que también debe de ser un servicio de corazón, no servicio al ojo. Porque en la Biblia se suele decir no sirviendo al ojo como los que no quieren agradar, como los que solo quieren agradar a los hombres. Un servicio basado no de corazón, sino basado en la personalidad, en el ojo, va a ser un servicio egoísta. Voy a servir aquí para que me vean los demás. Voy a servir aquí para que digan que soy una persona que busca de Dios, que quiere seguir avanzando en el Señor, pero realmente, hermanos, necesitamos ser servidores fieles del Señor, pero de corazón. Amén. De corazón. Ya para ir avanzando y para ir casi cerrando, quiero pedirle a los chicos que vengan, que pasen un momento aquí al frente, los chicos de alabanza. Quiero decirles que un servicio fiel es aquel servicio que es escogido. Cuando hablo de un servicio escogido, estoy hablando de un servicio por la gracia de nuestro Dios. Un servicio escogido, hermanos, el Señor dijo en Isaías 43:10, he aquí mi siervo que yo escogí. El servicio del cual el Señor está hablando aquí es un servicio escogido por el Padre, pero que es importante que nosotros lo podamos tomar, porque la palabra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, está diciendo, vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Qué significa esto? Que usted y yo somos cristianos no porque nosotros lo decidimos. Usted y yo somos cristianos porque el Espíritu Santo de Dios nos convenció. Y es que mire cómo somos, que la gracia del Señor es tan grande y es tan abundante, es que no le debemos nada al Señor. Es más, en el sentido de decir, no pude ni siquiera tomar la iniciativa, porque hasta el ser hijos de Dios, el ser creyentes, ni siquiera fue por nuestra propia voluntad. El Espíritu Santo tuvo que estar hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. El Espíritu Santo tuvo que convencernos de pecado. Tuvo que decirnos, hey, estás pecando. Pasa.
El Espíritu Santo está diciendo: pasa, no te quedes, acepta a Jesús, esto es lo mejor para tu vida. Pero es que ni siquiera la iniciativa la llevamos nosotros aún en ese momento. Porque por la gracia de Dios es que hemos sido rescatados. Entonces el servicio escogido del Señor está diciendo: es mi siervo, al que yo llamé, al que yo escogí. He aquí el Hijo de Dios, el fiel, el verdadero, fue escogido por el Padre. Pero es que, hermanos, no solamente Jesús fue escogido por el Padre, sino que también nosotros fuimos elegidos por Él. Amén. La gente allá afuera no quiere saber nada de Dios. El Espíritu Santo tiene que hacer un trabajo arduo para poder conquistar corazones y traerlos al arrepentimiento. Porque por la propia naturaleza, el ser humano, usted y yo, queremos estar separados de Dios. No queremos tener absolutamente nada con Él. Pero el Espíritu Santo, obrando poderosamente, nos ha rescatado y nos ha mostrado a Jesucristo. Y Jesucristo nos revela al Padre. Y Jesucristo intercede por nosotros. Y Jesús está continuamente intercediendo por cada uno de nosotros. No, papá, mírame a mí, no mires a Modesto. Mírame a mí, no mires a Marjorie. Mírame a mí, no mires a Julano, Sutano. Se va a equivocar hoy otra vez. Mira lo que yo hice en la cruz del Calvario. Jesús está intercediendo continuamente por usted y por mí. Porque si fuera por nuestras obras, hermanos, es que ya tiempos estaríamos exterminados. Si fuera por nuestra propia justicia, estaríamos ya juzgados. Pero qué bueno que hemos sido justificados. Qué bueno que hemos sido absueltos. Qué bueno que el pecado no nos fue imputado a nosotros, sino que fue imputado a Jesucristo, al que no tiene tacha, al que no tiene mancha, al que no tiene nada de qué acusarle. Y Él nos da la victoria. Y en Él es que podemos ser siervos fieles. Aleluya. Sabes, cuando el Señor está diciendo: yo os elegí a vosotros, Él está diciendo: tengo una tarea especial que solo tú puedes llevar a cabo. Hay una responsabilidad de Dios que ha puesto sobre tu vida en el momento en el que te ha llamado. No pienses que solamente fuiste llamado para decir: Señor, gracias por salvarme. No, hay algo importante en tu vida para poder servirle a Él. Cuando estoy hablando de siervo y de servicio, no estoy hablando de un ministerio organizacional de la iglesia. No estoy hablando para los líderes, no estoy hablando para los servidores que están en una lista. Estoy hablando a la iglesia en general, que cada uno de nosotros como creyentes hemos sido llamados a ser siervos suyos. Aleluya. Un servicio que no solamente tiene que nacer del corazón, un servicio que no es solamente algo escogido, sino un servicio que es comisionado. Y esto de comisionado es tan interesante, hermanos, iglesia, porque el Señor Jesucristo dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Qué bendición tan grande poder escuchar a Jesucristo cuando está diciendo: como me envió el Padre, como me envió el Padre, como hablamos y nos pusimos de acuerdo con el Padre, yo voy a ir a entregar mi vida, yo voy a morir, yo voy a resucitar, yo voy a hacer el sacrificio, yo lo voy a hacer todo, yo voy a estar ahí, me voy a hacer como hombre, voy a estar ahí con ellos. Padre, yo voy a ir. Y Jesús siempre dice: como me envió el Padre. En ningún momento Él dice: yo vengo aquí a hacer mi voluntad. En ningún momento Él está diciendo: voy a hacer lo que yo pienso, voy a hacer lo que considero correcto. Él está diciendo: como me envió el Padre, así también que yo he obedecido, así también yo quiero que ustedes vayan. Jesús les está dando el ejemplo a sus discípulos y les está diciendo: señores, ustedes también tienen que aprender, tienen que saber lo que significa servirme a mí. Y ninguno de ellos se disparó. Ninguno de ellos predicó un evangelio diferente. Ninguno de ellos hizo su propia doctrina. Nosotros los hombres somos los que pensamos: la iglesia de Pedro, la iglesia de Apolos, la iglesia de Pablo, la iglesia de Juan. A mí me gusta mucho la iglesia de Juan porque es la apocalíptica.
Y empezamos a separar, a dividir, pero entre ellos eran una sola piña. Eran siervos que sabían que su trabajo era para Jesucristo, porque Jesucristo les dijo: vayan al mundo, prediquen mi palabra, hagan discípulos a las naciones. Un servicio comisionado. Aleluya. Bendito sea el Señor. La mayor sabiduría para todos los cristianos es que entendamos que hay una tarea específica, una obra que tenemos que llevar a cabo. Y tienes que predicar la palabra. Y la responsabilidad no solamente es de los pastores o de los líderes o de los evangelistas. La responsabilidad de compartir el evangelio es tuya y es mía. Es de todos. Volvamos atrás. Cuando en nuestros barrios, en nuestras colonias, en nuestros colegios es donde estábamos, donde trabajábamos, éramos testimonio, éramos ejemplo. La gente sabía que éramos cristianos. La gente quería saber y tener lo que nosotros sabemos y tenemos. Pero cuando nos movemos, muchas veces nos olvidamos de esa comisión, de ese servicio. Muchos dijimos allá: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Wow, ya parecíamos Isaías. Ya parecíamos Isaías. Nada que ver. Un servicio comisionado, no una comunión no renovada. Y por último, me encanta saber esto, de que yo sirvo al Señor y hago un servicio poderoso con el poder del cual me reviste el Espíritu Santo. Amén. Porque Dios ya sabía de antemano que no podíamos estar solos. Jesús, cuando dice: señores, yo los envío, yo los comisiono, cumplan mis órdenes, trabajen para mí. Pero luego le dice: no van a estar solos. Porque mientras Jesús estaba con ellos, Jesús los cuidaba. Jesús oraba por ellos. Jesús les enseñaba. Jesús les mostraba cómo hacer las cosas. Pero una vez que Jesús se iba a continuar su labor sacerdotal, quedaban aquí los discípulos. Y Él les dijo: señores, voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con vosotros y para que los guíe a toda verdad. El Espíritu Santo continuamente tiene que estar obrando en nuestros corazones. Pero lo que pasa hoy en día es que contristamos al Espíritu Santo. Lo que pasa hoy en día es que callamos al Espíritu Santo. Lo que pasa hoy en día es que no queremos nada con el Espíritu Santo, pero queremos resultados. Queremos buenas respuestas, pero no escuchamos el consejo de Dios a través del Espíritu Santo. Queremos tomar buenas decisiones, pero paso del Espíritu Santo. Sabes, la comunión con el Espíritu Santo es personal y va a llegar tan alta, tan profunda en la medida que tú y yo querramos, porque el Espíritu Santo es un caballero. Hay gente que hasta para vestirse le pide permiso al Espíritu Santo. Hay personas que hasta: Señor, ¿y hoy qué voy a comer? El Espíritu Santo les dice: bueno, hoy arroz y frijoles. Vale, gracias, Señor. Arroz y frijoles today. Ya está. Así es. Un servicio poderoso con la guianza del Espíritu Santo. Y aquí te quiero decir algo bien importante que lo tenemos que valorar. Mira, cuando el Señor Jesucristo desarrollaba su servicio, desarrollaba su labor para el Padre, había algo bien importante, y es que Él hablaba con autoridad. Diga conmigo: hablaba con autoridad. Amén. Y no como los escribas. ¿Qué significa esto? Cada vez que Jesús hablaba, ninguna de sus palabras caía en nada. Ojo con lo que acabo de mencionar. Jesús hablaba con autoridad, no como los demás.
porque las palabras que Jesucristo daba eran palabras de poder. Ninguna de sus palabras caía en la tierra o en la basura o se perdían. Lo que está diciendo el Señor es: cuando yo los envío a que me sirvan, tienen que servir bajo la autoridad del poder del Espíritu Santo. Significa, en pocas palabras, que lo que tú hablas, lo que tú haces, lo que llevamos a cabo para el reino de Dios, nada se tiene que perder. Pero cuando quieres servir al Señor y dicen: pero es mentiroso. Voy a servir al Señor, pero es un burlador. Voy a servir al Señor, mire, yo voy a cantar, yo voy a predicar, pero si es un hipócrita. Palabras se pierden en tu vida, en mi vida, y nos servimos al Señor en el poder del Espíritu Santo, porque decimos una cosa y hacemos otra. Bendito sea el Señor. Un servicio fiel para nuestro Dios. Podemos nosotros en este lugar decir: Padre, me has llamado a una obra poderosa. Yo voy a mantener mi vida. Lo que yo diga será un sí o será un amén. Si tienes que decir no, pues que sea no. Pero no estemos diciendo una cosa y haciendo otras cosas, porque entonces nuestro servicio no sirve para nada. Y el demonio se está riendo allá afuera. Sí, que sigan entreteniéndose. El músico es un mentiroso, el diácono es no sé qué, el pastor es no sé cuánto, y el diablo dice: esta iglesia no tiene fuerza. Pero es que no es la responsabilidad de uno. No es solo la responsabilidad de uno, es de todos. La iglesia somos todos. La iglesia somos nosotros, nuestras cuatro paredes. Amén. Por esa razón, hermanos, que ninguna de nuestras palabras caiga en nada. Dios nos libre a los predicadores. Dios libre a los maestros de escuela dominical de enseñarles a los niños: hagan esto, y nada que ver en sus propias vidas. Dios nos libre que seamos solamente símbolos que hacemos ruido y ruido y ruido y no avanzamos para nada en el reino de Dios. La responsabilidad es personal. No estoy aquí para juzgar ni señalar a nadie, simple y sencillamente para decir lo que hacía el maestro, lo que hacía Jesús y el impacto que él tenía, y nuestra responsabilidad de imitarlo a él. Yo sé que es duro, pero nuestro servicio, finalizo, debe de estar sostenido por la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que usted y yo hacemos debe estar sustentado por la gracia del Señor. Pero hoy en día queremos servir al Señor, pero también queremos tener licencias para pecar. Hoy en día no pasa nada, pastor, si yo peco, si yo me equivoco. Aparte, estamos en la dispensación de la gracia. Ahora nuestros pecados, no importa cómo sean, el Señor me los perdona inmediatamente. Yo te digo, claro que sí, Dios perdona. Pero te quiero dejar una figura para que la valores y veas el poder de la gracia. Mira, cuando se crea un barco, cuando tú vas en un barco, ¿sabes que ponen salvavidas, sí o no? Muchos salvavidas están ahí, barcas, salvavidas, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que las personas que diseñaron el barco están queriendo que el barco se destruya? ¿Tú crees que los que diseñaron el barco quieren que el barco se hunda? Pregunto. ¿Verdad que no? Y entonces, ¿por qué están los salvavidas? Pregunto. Exacto. Entonces, igual es la salvación, igual es la gracia. La gracia la vamos a utilizar. Señor, me equivoqué y hice todo lo posible, pero me equivoqué y cojo el salvavidas. Pero no es que voy a andar pecando, voy a andar destruyendo, voy a andar haciendo esto y lo otro, porque como tengo la gracia, no. El salvavidas se utiliza en casos extremos. No significa que tú y yo tenemos que andar pecando diestra y siniestra y tener ahí un montón de salvavidas en nuestra casa. ¿Ya te imaginas? Van a haber más salvavidas aquí que barcos. No puede ser así. Entonces, nuestra salvación está sustentada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero no hagamos de esa gracia una desgracia para nuestras vidas. Bendito el Señor. Finalizo, hermanos, ya está.
un siervo y su servicio. Así que ya para que cerremos este tiempo, nos quedan 10 minutos aún. Hay algo que normalmente solemos hacer como iglesia, y es recordar lo que hizo este siervo. He aquí mi siervo, como dijo el Señor. Y es recordar su obra en la cruz del Calvario. Y en la iglesia las conocemos como ordenanzas. Jesús no solamente comisionó a los discípulos para que le predicaran, para que sirvieran, sino que también les dijo: señores, cumplan esta ordenanza, participen de ella, porque de esta forma van a estar recordando lo que yo hice por ustedes en la cruz del Calvario. Pero antes de participar de la cena del Señor, necesitamos primeramente ponernos a cuenta, presentar nuestras vidas, examinarnos personalmente. Mira, yo no quisiera que mucha gente se quede sin participar de la cena porque le da más valor al pecado que está haciendo antes que el valor a participar, o antes que el valor a obedecer la ordenanza del Señor. Normalmente suele pasar que unos 3 o 4 participan de la cena del Señor porque otro dice: no, es que estoy mintiendo y yo no quiero juicio ni condenación para mí. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo es darle más valor, más responsabilidad a tu desobediencia antes que honrar al Señor. Amén. No, pastor, yo no puedo participar de la cena porque es que mire, yo no quiero cambiar, no me quiero comprometer más. En pocas palabras, está viniendo aquí a la iglesia solo a escuchar el sermón y a escuchar la música. En pocas palabras, no estás creciendo espiritualmente. Porque ¿a quién tienes que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? La palabra del Señor. La palabra del Señor es lo primero que tenemos que obedecer. A Él primero. Hermanos, estamos hablando de poner pautas en nuestra vida. Yo voy a caminar por la vida día tras día, pero voy a caminar en obediencia al Señor. Si algo me quiere apartar, por muy atractivo que sea, no, vuelvo al camino. Le voy a dar valor a las cosas de Dios, y ese va a ser mi estilo de vida. Así que yo quiero animarte en esta hora a que todos seamos valientes y a decirle: Señor, si nos hemos equivocado, Señor, yo cojo el salvavidas. Quiero el perdón, quiero la reconciliación, quiero ponerme a cuentas y quiero seguir viviendo para ti. Así que en el nombre de Jesús, ¿sabes? Pídele ahí al Señor. Pídele y dile: Señor, tú conoces mi entrar y mi salir cada día, en mi casa, en la vida. Señor, hoy yo quiero honrar, Señor, el recordar lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Esa salvación que me has dado, una salvación inmerecida. Quiero honrar la iniciativa del Padre de enviarte a ti como ese siervo que entregó todo, que lo hizo todo, a cambio de ningún tipo de riqueza de este mundo, sino que más bien por amor lo hizo. Y hoy, Señor, como sus hijos, como su iglesia, nosotros queremos pedirte perdón si te hemos ofendido, si nos hemos apartado de ti, si te hemos tenido, Señor, fuera de mi mente y de nuestros corazones. Hoy queremos reconciliar, Señor, tu salvación, tu gracia en nuestro interior. Hoy queremos decirte que nos ayudes a continuar adelante, que nos des la victoria que nos has prometido en Jesucristo. En el nombre de Jesús, ahora mismo, hermano, cualquiera sean los pecados, cualquiera, no importa el nombre, no importa. Ahora mismo empieza a decir: yo le doy la espalda a este pecado, yo le doy la espalda a este pecado. Yo me acerco a Jesús, yo vivo para Cristo y camino para Él. Aleluya, en el nombre de Jesús. Voy a pedir a los servidores que puedan pasar aquí al frente con el pan, con el vino. Vamos a honrar al Señor a través de esta ordenanza. Chicos, también preparémonos. Iglesia, pongámonos en pie, levantamos nuestras manos al cielo y hacemos esta fiesta algo importante. Una fiesta que cambia completamente todo nuestro ser.
Aleluya, en el nombre de Jesús. Santo y poderoso. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Santo. Adora al Cordero. Precioso Jesús. Habla con Él, habla con el Señor. Este es tu momento. Oh, aleluya. Bendito Jesús. Espíritu Santo, te pido en esta hora, Señor, que traigas a cada corazón un sentir de regocijo en el nombre de Jesús. Que el gozo del Señor inunde hoy nuestras vidas por lo que vamos a hacer. Que la libertad del Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros en este momento. Porque es una ordenanza poderosa. Es una ordenanza que debe de estar guardada en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre. Señor, oramos por el pan, por el vino, por estos elementos. Oramos para que los santifiques, para que los bendigas. Y que de una manera simbólica, Señor, cuando participemos del vino y del pan que representan tu cuerpo que fue molido por nuestros pecados. El vino que representa la sangre que fue derramada para redención nuestra, para limpieza de nuestras almas. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, este momento y lo declaramos en la intimidad de tu Santo Espíritu. Aleluya, en el nombre de Jesús. Mientras nosotros seguimos adorando al Señor a través de la música, hermanos, pueden pasar, sirvan el pan y el vino al mismo tiempo. Y cada hermano que vaya recibiendo el pan y el vino, que lo vaya preparando, que saque el pan del recipiente donde se encuentra, váyanse preparando en el nombre de Jesús. Mientras tanto, aquí los chicos seguimos dándole gracias al Señor, seguimos adorándolo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Bendito Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Oh Jesús, te exaltamos, precioso Rey, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Pasen rápidamente, en el nombre de Jesús. Vamos preparándonos. Oh Espíritu de Dios, toma tu lugar, Señor. Aleluya. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por este momento solemne que tú pones en la iglesia. Este momento, Señor, en el cual nuestros pensamientos, todo nuestro ser, te recuerda a ti, Señor Jesús, que fuiste molido por nuestros pecados, que fuiste herido, Señor, que fuiste azotado por nuestras rebeliones, que el castigo, Señor, para que nosotros experimentemos la paz, ese castigo tuvo que ir sobre ti, Señor Jesús. Oh Jesús, entrónate en cada uno de nosotros. Entrónate en cada familia, en cada hombre, en cada mujer, en el nombre de Jesús. Establece tu reino, Señor, sobre cada hogar, Padre. Establece tu reino, bendito Dios, santo y poderoso. Oh, te exaltamos, te adoramos, Cordero de Dios. Oh, precioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya.
Pídele al Espíritu Santo que te acerque a Jesucristo. Dile: Espíritu de Dios, háblame, muéstrame el camino. Oh, aleluya. Poderoso Maestro, poderoso Maestro. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Señor, de este mundo. Por medio de tu salvación, Señor, por medio de tu amor. La humanidad, Señor, hoy tiene un camino, tiene un puente, tiene una esperanza. Hay una salida, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Toma el pan en tus manos. Dice la palabra: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesucristo, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Iglesia, comamos el pan y hagámoslo en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Podemos participar. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Iglesia, toma la copa y bebe en nombre y en recuerdo de nuestro Señor Jesucristo. Precioso Dios, levantamos nuestras manos. Dale gracias al Cordero de Dios. Jesús, Hijo de David, gracias por tu obra. Gracias por redimirme. Gracias por perdonarme. Gracias
por la obra que has llevado a favor mío, Señor. En el nombre de Jesús. Bendito Dios. Aleluya. Precioso Rey. Precioso Rey. Aleluya. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias por el Evangelio. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Sabes? Dice la palabra en Marcos. La palabra de Dios dice que después que Cristo y sus discípulos comieron el pan y bebieron de la copa, celebraron así la primera cena del Señor. Dice la palabra que cantaron cánticos, que se regocijaron, que hicieron fiesta. Así que yo quiero invitarte en este momento para que antes de salir de este lugar tú puedas celebrar el participar de la cena del Señor. Amén. Así que les parece si le damos un fuerte aplauso y le decimos: Señor, yo te doy gloria, Padre, yo te exalto. Señor, si quieres tú danzar, danza, pero nos vamos a despedir de este lugar celebrando el haber participado de la cena de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo, que Dios les bendiga a todos. ¿Cuántos quieren darle gloria al Señor? Vamos. Sí, Señor, toda la gloria es para ti. Toda la gloria es para ti, Jesús. Vamos. 1, 2, 3.
Amén, amén. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Que tengan una buena semana. Recuerden las reuniones. Recuerden en intimidad con el Señor. Que Dios los bendiga.